La industria petrolera colombiana se encuentra en una encrucijada. El presidente Gustavo Petro llegó al gobierno en 2022 con grandes promesas de cambio, entre ellas poner fin a la dependencia colombiana de los hidrocarburos y comenzar una transición energética hacia energías más limpias. Las preguntas que muchos expertos se hacen ahora son: ¿puede prescindir Colombia de su petróleo y gas? ¿A qué coste? ¿Y cuáles son las alternativas? El gobierno colombiano ha decidido poner fin a cualquier nuevo contrato de exploración y explotación de petróleo en el territorio colombiano. Es decir, acabar con la industria petrolera del país, precisamente la industria que más dinero aporta a las arcas públicas y la número 1 en términos de exportaciones. Mientras su vecina Venezuela iba perdiendo peso en el mercado internacional de hidrocarburos, Colombia ha ido incrementando sus exportaciones hasta niveles inimaginables hace apenas 2 décadas, superando los 32.000 millones de dólares en el año 2022. La primera pregunta que nos viene a la mente es bien simple: ¿puede permitirse Colombia prescindir de su industria petrolera? La respuesta es no, no se puede permitir en el corto plazo. Es decir, no se puede permitir de manera sin tener un plan B. Y el plan B es muy difícil de tener. Y creo que estamos muy crudos en el plan B y fundamentalmente los hidrocarburos y en general todos los mineroenergéticos representan para Colombia un porcentaje muy alto de los ingresos del gobierno. Y voy a decir una cosa por la cual creo que es imposible que lo hagamos en el corto plazo, y es que más o menos representa, cálculos diversos hablan de entre unos 12% y hasta a veces algunos cálculos hablan del 20% del ingreso total fiscal del gobierno nacional y de los gobiernos locales en Colombia. Lo que nos queda de ingresos por hidrocarburos y mineroenergéticos. Eso significaría que tenemos que tener una fuente para reemplazar eso en el gasto público y sobre todo en el gasto social. Y eso sería catastrófico si desaparece esa cantidad de inversión. La deuda pública crecería o tendríamos que dejar de gastar en gasto social en Colombia. Esta decisión no solo arroja una nube de incertidumbre sobre la industria petrolera colombiana, sino también a nivel internacional. No en vano, Colombia es el tercer productor de crudo en Latinoamérica, con una producción media de casi 755.000 barriles diarios durante el 2022, tan solo por detrás de México y Brasil. ¿Qué efectos globales tendría una disminución de la producción de hidrocarburos en Colombia? A mí me parece una gran idea, como ecuatoriano, que Colombia produzca menos hidrocarburos, porque así los hidrocarburos en el mundo van a subir de precio y mi país, el Ecuador, que depende mucho del precio del petróleo, se va a beneficiar de tener un petróleo más caro. Si tuviera que contestarla como si fuera colombiano y la contestara como un colombiano, diría que no me parece una buena idea porque va a reducir la producción colombiana en petróleo, en cualquier área, pero la producción en Colombia se va a reducir. Colombia va a ser un país menos rico si es que llegan a bloquear la producción de hidrocarburos. Y si tuviera que contestarla como cualquier otro habitante del planeta, que no sea de Ecuador, donde nos beneficia un precio del petróleo más alto, si yo tuviera que contestarla como un europeo occidental, donde el precio del petróleo alto me afecta negativamente, probablemente diría que no me parece una buena idea porque va a subir el precio del petróleo y de los derivados del petróleo. Según un informe de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de este mismo año, sin nuevas exploraciones ni explotaciones, Colombia tendría reservas de gas y petróleo para tan solo 7 años y medio, un plazo demasiado corto para realizar una transición energética viable y planificada. Planificada significaría que no se puede hacer de la noche a la mañana, que se tienen que destinar los recursos de lo que hoy vamos a reemplazar, que es los hidrocarburos, el carbón, etcétera. No solo las regalías, sino también todos los recursos que trae y todo lo que moviliza la cadena de producción de esos sectores. Hay que aprovecharse de eso para financiar esa transición. Eso es fundamental. Esa transición no se puede hacer sin una fuente de financiación como esta, que es una fuente de financiación muy grande para el país. Entonces, eso significa que hay que ir mucho más despacio en la disminución de la producción de esos sectores. Pero el gobierno de Petro apunta también al turismo como alternativa a los hidrocarburos y como fuente de financiación de la transición energética. ¿Es realista?
No, no es realista porque no es excluyente. Sería realista si es que uno dijera, bueno, o hago lo uno o hago lo otro, pero Colombia tiene un potencial enorme en ambas áreas y podría explotar su potencial tanto en la producción de hidrocarburos como su potencial turístico. Debería ser ambas cosas y ambas cosas le generarían riqueza, le generarían bienestar, le generarían empleo a su población. En realidad yo sí creo que Colombia podría tener muchos hidrocarburos y más turismo en paralelo y no excluyendo el uno del otro. Además, las cuentas no salen tan fácilmente. Ya vimos que las exportaciones de hidrocarburos colombianas representaron unos 32.000 millones de dólares en 2022, mientras que las entradas de divisas por el turismo en ese mismo año apenas superaban los 7.300 millones de dólares. Yo creo que eso es irreal por dos razones. Una es que si nos comparamos con un país que tiene otros elementos que hacen interesante también el turismo y que hacen muy atractivo el turismo, como Perú, ese sería como probablemente lo mejor que podríamos hacer. Y ahí estamos hablando más o menos de unos 2.5 veces nuestro turismo. El peruano es el doble, un poco digamos el triple, pero no 6 veces el turismo colombiano. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces es difícil superar a Perú en turismo, es como mi referente. Pero lo otro es que el turismo que es interesante en Colombia y al que se le está apostando es un turismo de naturaleza. Y el turismo de naturaleza tiene una característica, y es que precisamente yo mato el turismo de naturaleza si traigo mucha gente al turismo de naturaleza. Los expertos lo tienen claro. Si Colombia quiere abandonar realmente los hidrocarburos, primero tendrá que diversificar su economía. Y aunque va por el buen camino, aún le queda mucho trecho que recorrer. Una diversificación económica. Esa es como la palabra clave, la diversificación. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos hecho muchos esfuerzos en diversificar nuestra oferta exportadora. Ese es un camino, no solo depender de exportaciones tradicionales, que son café, petróleo, hidrocarburos en Colombia, sino ampliar esa oferta exportadora. La agroexportación ha respondido muy bien, ahí hay un potencial de crecimiento, por un lado. Segundo, el turismo obviamente es algo importante, pero también alguna forma de industria intermedia y estratégica. Por ejemplo, la industria agroalimentaria, pero también de alimentos transformados, tiene unas potenciales. Entonces, en resumen, es una diversificación económica. Ese es como el punto crucial. Y eso está todavía en construcción y tiene que hacerse de manera ordenada, un poco con una hoja de ruta clara y bueno, eso es de lo que este gobierno tiene que producir algo prontamente. Sea como sea, Colombia parece dispuesta a sacrificar decenas de miles de millones de dólares y millones de empleos para luchar contra el calentamiento climático y por el bien del planeta. Una causa más que justa, pero ¿se lo puede permitir? Les lanzo la pregunta, déjenos sus comentarios.